el procurador Alejandro Ordóñez, uno de los peores desaciertos de la historia reciente de Colombia. Es un fanático religioso que acostumbraba a quemar libros y que resultó ser el mayor enemigo de la democracia en ese momento. Y hoy quiero que hagamos un ejercicio de pensamiento crítico, recordando algunas de las cositas del procurador Ordóñez. Como ustedes pueden ver, la figura del procurador es elegida por el Congreso y el presidente puede poner la terna para procuraduría. El procurador se puede reelegir, o sea que es más grave que el tema del fiscal. Y esa terna la proponen entre el presidente, también ahí está la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, o sea, sacan una terna y es el Senado el que elige el procurador. O sea, ¿cómo diablos el procurador va a procurar algo si ya de entrada puede ser el mismo elegido por el presidente? Lo mismo que pasa con la fiscal. Entonces, es un tema que hay que tumbar. Por eso les digo yo que es importante que el pueblo, como constituyente primario, haga una asamblea, porque hay instituciones que hay que abolir, como la Procuraduría, o por lo menos eliminar la forma como se elige procurador, eliminar la forma como se elige fiscal, cómo se eligen los magistrados, porque todo eso da para conflicto de intereses, para mafia y para que los procuradores terminen siendo doble moral. O sea, castigan a otros funcionarios por participar en política y ellos al hacerlo están participando en política. Entonces, el procurador se convierte como en una especie de dictador, un dictador administrativo. Y en esa medida la Procuraduría se ha convertido en un antro muy peligroso. Y quiero invitar al profesor Alexander Obregón Rentería, que él nos va a hablar un poquito de algunos funcionarios que él conoce de la Procuraduría, o sea, que vienen desde la misma Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Y de cierta manera nuestro amigo Alexander es víctima de una serie de procuradores y procuradoras. Alexander, hermano, cuéntenos su caso y su conocimiento sobre este tema de la Procuraduría. Bueno, yo inicialmente quería como recabar sobre el señor Gabriel Ramón Jaime Durán. Según tengo entendido, él ya no tiene ese despliegue mediático que tenía antes. Está por ahí metido en un sótano. Aunque esté como fiscal anticorrupción, no va a tener ese poder mediático y de corrupción que tenía antes. Yo con este señor tengo 3 experiencias. Inicialmente, yo en este proyecto que tengo de vida, de la verdad inclaudicable, denuncié al fiscal Víctor Emilio Arroyave Lopera ante la Fiscalía General de la Nación. El caso le cayó a una señora de nombre Patricia Hernández Zambrano. A su vez, cuando Patricia Hernández Zambrano encubre a Víctor Emilio Arroyave Lopera y al noble Hitardo Escudero del señor Víctor Emilio Arroyave Lopera, que se llama Gustavo Andrés Duque Serna, yo me voy lanza en riste contra ella y la denuncio. El caso cae en manos de la figura mediática y obtusa del señor Gabriel Ramón Jaime Durán, que para ese entonces era el jefe delegado de los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hizo el señor? Inicialmente crea 2 noticias criminales. Crea 2 noticias criminales y yo empiezo a hostigar, a perseguir. Finalmente, todas las pruebas que yo presenté en contra de Patricia Hernández Zambrano, que se había convertido en encubridora,
que quería dar en la impunidad tanto a Víctor Emilio Arroyave de Lopera como a Gustavo Andrés Duque Serna, este señor archiva el caso. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hizo las pruebas que yo le entregué? Que eran pruebas demoledoras, contundentes e incontrovertibles. Ahí tenemos ese primer momento con este señor, momento que pienso revivirlo, y lo pienso revivir porque el testigo estrella de todo este entramado fue condenado. Eso se conoce en derecho como prueba sobreviniente. Y la condena del señor Jairo Pérez Luna se da por dos punibles. Primero, falsa denuncia. Y segundo, falsa denuncia contra persona determinada. Y segundo, es falso testimonio. Cualquier elemento relacionado con esos casos cae en un efecto dominó. Entonces está esa primera contravención, esa primera transgresión en autoridad del señor Gabriel Ramón Jaime Durán. Yo siento internamente como cierto oxigenamiento ante tanta persecución. El señor Gabriel Ramón Jaime Durán algún día va a tener que responder por esos actos transgresores y delictivos que ha cometido. El segundo acto delictivo que este señor comete es el siguiente: hay unos procuradores que son personas que hay aquí funcionarios que tienen hasta tesis cum laude en derecho de universidades europeas, como el señor Luis Fernando Casas Farfán. Ellos participan activamente en el encubrimiento de una señora que llama Tatiana del Carmen Moreno Che, y aquí todos los caminos conducen a Roma. Tatiana del Carmen Moreno Che lleva aproximadamente 30 años en la Procuraduría General de la Nación, incluso está involucrada en actos que fueron denunciados en su momento por la Unidad Investigativa del Tiempo, y le estoy hablando del año 2005, el otro acto es del año 2012, cuando el señor procurador, que Wilmer trajo colación ahorita, Alejandro Ordóñez, la promovió. Entonces hay un artículo que usted lo puede encontrar en Google de la silla vacía del 5 de octubre, ¿cierto? Creo, del año 2012, y ahí aparece la señora nombrada en el puesto 705 de más de 1000 nombramientos que hizo Ordóñez. Ordóñez, usted tiene que reconocer en Ordóñez que es un tipo extremadamente astuto y manipulador. ¿Qué fue lo que hizo? ¿O qué es lo que hacía Ordóñez en ese momento? Él tenía una cantera de producción de burocracia. Se decía, se especulaba, y era la realidad. Para el año 2012, en pleno mandato del señor Santos, él tenía más poder que el mismo presidente. Era un zar. Creo que aún lo es. Entonces, ¿qué pasa con estos funcionarios? Para retomar la figura del señor Gabriel Ramón Jaime Durán. Les traía a colación ahora que hay una señora que se llama Tatiana del Carmen Moreno Che. Se parte del supuesto que usted ante estas acusaciones tan delicadas y que son personajes de alta gerencia y extremadamente peligrosos, de manejar el término presuntamente. No, yo no tengo por qué hacerlo, porque yo tengo los elementos de prueba para poder decirle a la señora Tatiana del Carmen Moreno Che que es una corrupta, para poder decirle al señor doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera que es un corrupto, para poder decirle al señor Luis Fernando Casas Farfán que es un corrupto, y para poderle decirle, gritarle y pregonar a los cuatro vientos que el señor Diomedes Yate Chinomé es un corrupto. ¿Y son corruptos por qué? Se denunció en la Procuraduría General de la Nación, que supuestamente es un ente que está ahí para vigilar que policías y funcionarios públicos no cometan tantas bellaquerías, que no falten a la ética, a su profesionalismo y sobre todo a sus funciones públicas. Se denunciaron alrededor de 50 policías que participan activamente en un falso positivo policial judicial. Las pruebas son demoledoras y contundentes, inclusive ya en otro video se expusieron en su totalidad. Ahí no hay un elemento de contradicción para que Tatiana del Carmen Moreno Che salga ante la opinión pública a rebatir, a controvertir mis acusaciones, porque las pruebas están ahí.
Entonces, ¿qué pasó? Se denunciaron los policías, empezaron las triquiñuelas de Tatiana del Carmen Moreno Che, en sociedad con un socio de ella en fechorías que se llama Néstor Felipe Soto. Finalmente, archivaron el caso, un auto inhibitorio, y en ese auto inhibitorio hay cosas tan desgarradoras y tan obtusamente creadas que la señora Tatiana del Carmen Moreno Che manifiesta que ella no puede proceder disciplinariamente en contra de los policías, porque todos los escritos de mis acusaciones son desde mi autoría, cuando hay infinidad de escritos que son pruebas, documentos públicos, folios públicos, elaborados por funcionarios públicos que inclusive tienen hasta el logo de la Procuraduría. Entonces el nivel de corrupción al interior de la Procuraduría es tan extremo que después de que hicimos esa emisión de 7 horas donde participé en alrededor de más de 3 horas, yo me di a la tarea de enviarles el video a la Procuraduría General de la Nación. Si ellos vieran de que aquí se está presentando un asalto a la verdad, ya se habían presentado en un medio público, en un medio de comunicación a controvertir, o ya me habían denunciado. No, todo lo que está haciendo aquí, todas las denuncias que se hacen aquí, están soportadas con documentos públicos, con pruebas que son incontrovertibles. Entonces retomemos el cuento de estos señores para poder hilvanar la figura de Tatiana del Carmen Moreno Che, Gabriel Ramón Jaime Durán y estos amigos de la Procuraduría. ¿Qué pasó entonces? La señora profiere un auto inhibitorio y yo inmediatamente le envío un derecho de petición a la señora. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Usted qué hizo mis pruebas? ¿Por qué las destruyó? ¿Por qué las manipuló? ¿Por qué las alteró? ¿Por qué cometió abuso de poder? ¿Por qué está prevaricando? ¿Por qué no sancionó a estos policías? ¿Por qué los dejó en un estado de encubrimiento y de impunidad? Y apareció un derecho de petición, escuche bien, un derecho de petición. Las figuras del señor doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera. El otro señor se llama Luis Francisco Casas Farfán. De este señor tiene tesis cum laude en Derecho en una universidad europea. Es aberrante. Entonces estas personas se preparan académicamente, son personas que lo pueden sorprender a usted con un discurso con relación a la formación académica que tienen, pero en realidad son unos truanes. Utilizan el conocimiento que tienen para poder manipular a su antojo la ley. Entonces, repito, un derecho de petición cuestionándole a la señora por qué se inhibió. Tatiana del Carmen Moreno Che, doctora, usted citó a un solo policía de los que yo estaba denunciando para que le rindiera su versión bajo la gravedad del juramento, además se le presentara con un abogado que lo defendiera. No aparece en ese dossier de inhibición de esta señora ni un solo testimonio de estos policías. Tampoco le hizo una inspección, ordenó una inspección judicial a un expediente que nos compete con relación a esa denuncia, que es el expediente a solución fraudulenta Codimeval 2018-321. Al interior de ese expediente hay una falsificación de mis letras, números y firma para poder acreditar supuestamente una apelación. Le envié varios derechos de petición, tanto a ella como al señor Néstor Felipe Soto Gómez. Por favor, entrégueme un amparo de pobreza. Eso lo garantiza un Estado social de derecho. Si yo no tengo la forma de acudir a un grafólogo para que pueda certificar de que mi firma fue falsificada, invoco un amparo de pobreza. Jamás me dieron respuesta de eso. Entonces viene el derecho de petición y lo envío a la Procuraduría y aparece la figura de esos 3 señores que le acabé de mencionar, que inclusive uno tiene tesis cum laude. Les envío el derecho de petición, no era una apelación. Y aparece la figura del señor procurador ponente, doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera. Es el manipular el conocimiento en favor de la corrupción. Entonces un derecho de petición ellos lo transformaron como que eso fuera una apelación desde mi autoría. Pero aquí viene lo llamativo. Inicialmente aparecen 2 firmas avalando el entuerto. Yo envío otro derecho de petición preguntando, oiga, señor,
usted dio me ya te chinomé, usted avala esto. Días después llegó la respuesta. Es la misma fecha de cuando ellos crearon el entuerto. Simplemente fotocopiaron y firmaron. Y ahora sí aparece la firma del infame, del transgresor. No, es jugar con la gente de a pie, ellos pensar que son omnipotentes e intocables. ¿Qué pasó entonces? Yo empiezo a denunciar en la Fiscalía General de la Nación, denuncié a Tatiana del Carmen Moreno Che, me falta por denunciar a Néstor Felipe Soto Gómez. Los denuncié por los actos punibles que habían cometido con relación a ese acto inhibitorio para dejar en la impunidad a esos policías. Y entonces también denuncié a estos tres señores, los denuncié y el caso cayó en manos del señor Gabriel Ramón Jaime Durán. Y produce risa la respuesta que entrega. La denuncia, inadmisión de denuncia. Y no explica el por qué. Cuando la denuncia estaba bien sustentada, solo se necesitaba: cíteme para ampliar mi denuncia, cíteme para ratificar mi denuncia y cíteme para entregarle las pruebas. No, se pasó por alto absolutamente todo, al mejor estilo de las cosas que él hace, al mejor estilo. El tipo, yo pienso que ahorita está diezmado, entonces como está diezmado, es hora de que asuma la carga de los actos que cometió. Sobra entonces anotar lo siguiente: van dos actos de parte de este señor. El tercer acto es el siguiente: hay un procurador que se llama, se me va el nombre de este tipo, cuando los atontan deleznables, entonces viene la nube que invade la memoria. Franklin de Jesús Córdoba Palacio. Franklin de Jesús Córdoba Palacio participó como procurador delegado en asuntos penales y en sociedad con otro noble y tardo escudero que se llama Eduardo Benavides Legarda. Participan activamente en el fraude de una tutela. Yo los denuncio en la Procuraduría y aparece la figura del señor Silvano Gómez Strauss. Silvano Gómez Strauss es el viceprocurador general de la Nación. Y antes de que yo atacara, salió la figura de Gabriel Ramón Jaimes a realizar su tercer entuerto. Son tres cosas que tiene pendientes. Son tres cosas por las que tarde o temprano él va a tener que rendir cuenta ante la justicia. Aparece la figura de este señor y crea desde su autoría una noticia criminal y le archiva el caso a su gran amigo de nombre Silvano Gómez Strauss. Entonces uno encuentra que las miriadas que establecen aquí, las componendas, son todos en una unidad estrecha intentando dejar en la impunidad, creando actos de corrupción sistémica y criminal para protegerse entre ellos. Operan es como la mafia. La mafia opera así. Usted toca a alguno de ellos, inmediatamente salen los otros a su defensa y nunca aceptan. La primera condición de la mafia o el submundo de Lampa es ese: jamás usted puede aceptar de que cometió una infamia. Así operan estos personajes. Entonces hay una unidad estrecha entre el señor Alejandro Ordóñez, Tatiana del Carmen Moreno Che, otros tres personajes que les mencioné, y el fiscal Gabriel Ramón Jaime Durán. Repito, ya no tiene ese despliegue mediático que tenía antes. Yo no sé si ustedes lo conocen. Usted lo ve en televisión, el tipo emula a los gansos de la Gestapo, al paso de ganso de los nazis. Yo la primera vez que lo vi, a mí inmediatamente yo vi esa imagen representada en el señor Gabriel Ramón Jaime Durán. Ahora, ¿quién es Gabriel Ramón Jaime Durán? ¿Quién es el mentor de Gabriel Ramón Jaime Durán? Alejandro Ordóñez. Entonces siempre hay una unidad estrecha de complicidad, de letrina, y ellos están convencidos que son omnipotentes. Yo, a pesar de los ambientes de escepticismo que hay con esta nueva fiscal, yo pienso que la señora, yo no creo que Petro se haya equivocado. Yo pienso que la señora va a realizar algo bueno
en pro de la transparencia, en pro de la gente de a pie, que aquí todo lo archivan. El mandato de este señor Barbosa y de Mancera, todos los actos punibles terminaban en archivo, y eso implica impunidad, corrupción, y que si usted coloca una demanda, usted necesita que medianamente, si usted no tiene el conocimiento de que usted debe entregar esas pruebas, de que usted debe buscar al fiscal para que le haga una declaración bajo la grave del juramento donde usted ratifique y amplíe su versión, que la fiscalía los llamen. Usted tiene pruebas de esto, usted nos puede ampliar la versión y que puedan corroborar su denuncia inicial con esa ratificación o ampliación de denuncia. La corrupción es extrema. Yo veo al señor Ordóñez en este lado y veo a la señora Margarita Cabello en este otro lado. Pienso que son siameses. Son siameses. Yo en medio del cumplimiento pues de mis derechos y mis deberes, yo me tomé el atrevimiento, yo les envié ese video, por si no lo habían visto, que se enteraran. Y aquí se estuvieran presentando actos ilegítimos, denuncias que no tienen que ver absolutamente nada con la verdad. Ya ellos habían salido en medios de comunicación tradicionales a hablar de este caso. Ellos saben que están atrapados en su propia letrina, porque el sumidero lo crearon fue ellos. Entonces, estos tres personajes, Yate Chimoné, Casas Farfán y Sánchez Herrera, son profesores de prestigiosas universidades o han sido profesores. Entonces, con relación a este señor de Ezequiel Manuel Sánchez Herrera, creo que es profesor o ha sido profesor en la Universidad Externado de Colombia. Después de que salió, hicimos esa publicación, yo les envié allá una crónica relacionada con este señor, para que quedara en la picota pública, para que no lo vea como el profesor ilustre, como el profesor de grandes conocimientos, que también se enteren que es un tipo poco profesional y que falta la ética, que es un chapucero. Entonces yo les voy a leer qué fue lo que le envié allá a la Universidad Externado de Colombia. Dice, Medellín, domingo 17 de marzo de 2024, señores, señoras, Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Penal y Criminología. Está el correo electrónico, asunto, denuncia pública en contra del doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera, que opera de forma transgresora al interior de la sala disciplinaria de instrucción como procurador ponente, pero en realidad está colitando un falso positivo policial judicial, un entramado delictivo del submundo del AMPA de la corrupción sistémica y criminal para encubrir, intentar obtusamente dejar en la impunidad a Tatiana del Carmen Moreno Che, Néstor Felipe Soto Gómez, Erika Alessandra Viejo Zambrano y Aura María Fonseca López. De estos dos personajes, estas dos funcionarias, ellos son simples candilones, son unos candilones en este tablero, pero de todos modos hay que mencionarlos. Funcionarios corruptos que han operado como tinterillos de baja estofa, cristalizando un archivo inhibitorio, más 7 asaltos al Código Penal y Disciplinario. Estos pseudo barrister momentáneamente han dejado en la impunidad más de 40 gendarmes de alta gerencia y otros simples patrulleros. Las malas prácticas de Sánchez Herrera y sus camarillas, abro paréntesis, Luis Francisco Casas Farfán, de este señor les recuerdo que tiene tesis cum laude, y Diomedes Yate Chinomé, son de conocimiento público. De forma muy respetuosa suplico enterar a la comunidad académica y discente de las chapuceras delictivas de estos tartufos del derecho. Estos corruptos son los docentes que están impartiendo un conocimiento cargado de maculas, como las que posee este Samael al interior de la Procuraduría General de la Nación. Les envío toda la trazabilidad relacionada con las oscuras prácticas de un pseudo abogado y docente que deberían someter a ostracismo por ser antiético, pseudo profesional. Mi cuestionamiento es el siguiente: ¿cómo hicieron estos tres remedios de profesional y servidores públicos para dejar plasmado en documentos públicos estos remiendos, atajos y curvas, sabotajes a la ética dignos de estudiantes de ciencia política de primer mes en estudios superiores? Cordial saludo por la deferencia profesional, mis gracias. Les envío ahí mis datos personales. Nota, el nivel de criminalidad de estos funcionarios es extenso y profundo. Son peces gordos del submundo del AMPA de la corrupción sistémica y criminal.
Los denuncié y apareció la figura aliviandada de Gabriel Ramón Jaime Durán para dejarlos momentáneamente transpirando escatol. Son tan nauseabundamente corruptos que uno de ellos no había firmado ese entuerto en el que hay un ponente. Verbi gracia. Mi escrito es un derecho de petición, no una apelación. Ese docente debe ser sometido a un comité de ética. Eso allá es como una infección. Eso llega a un corro inmediatamente todo el personal docente, porque en esos ambientes usted tiene amigos, adeptos y tiene enemigos. Bueno, a la señora Tatiana del Carmen Moreno Che, tan pronto hicimos esa larga emisión, también le envié lo publicado, los videos, y le envié una epístola, y dice lo siguiente. Hay 3 correos: para tmoreno@procuraduría.gov.co, para nsoto@procuraduría.gov.co, para el Ministerio Público @procuraduría.gov.co, para quejas procuraduría para quejas@procuraduría.gov.co, y también le envié al eximio funcionario público de nombre Gabriel Ramón Jaime Durán, gabriel.jaime@fiscalía.gov.co. Eso lo envié el 28 de marzo a las 21:43. Era Jueves Santo. Señores, señora Procuraduría General de la Nación, Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco. Yo a esta señora le he escrito en infinidad de veces. Nunca se ha pronunciado, porque la relación que hay con estos funcionarios es de vieja data y es muy, muy estrecha. No creo que esta señora vaya a inhabilitar a estos funcionarios. Esperemos que pueda hacer la Fiscalía. Bueno, dice aquí: señores Procuraduría General de la Nación, Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco, señora Tatiana del Carmen Moreno Che, su correo electrónico, señor Néstor Felipe Soto, su correo electrónico. También enuncio a la señora Erika Alessandra Vio Zambrano, sustanciadora, al señor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera, al señor Luis Fernando Casas Farfán y al señor Diomedes Yate Chinomé, y al señor Gabriel Ramón Jaime Durán, fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que al momento que le envié esto ya lo tenían en un sótano, porque literalmente es donde está, teniendo en cuenta el poder que tenía ese señor. El poder era inmenso, y que le agradaba tanto esos aspectos mediáticos. Dice aquí: asunto, derecho de petición. Y le pregunto a la señora Tatiana del Carmen Moreno Che lo siguiente. 1. Señora Tatiana del Carmen Moreno Che, ¿cuál fue la razón que la condujo a compulsarme copia a la Fiscalía General de la Nación de un punible que no he cristalizado? 2. ¿Para cuándo tiene planeado usted y sus homólogos enviarme por correo certificado 427 a la nomenclatura tal, barrio tal, ese arsenal de pruebas y los audios de mi ampliación, ratificación frente a esa denuncia en contra de un número determinado de policías transgresores que usted y sus pares encubrieron? Me explico. Toda la trazabilidad, flujo histórico de mi denuncia, de ese expediente, lo que es imposible de controvertir. Le anexo una denuncia pública que circula en YouTube. Saludos, por la deferencia profesional, mil gracias. Le doy mis datos y le doy todos los links correspondientes a las denuncias que se han hecho en contra de ella. Yo estoy convencido, señora Tatiana del Carmen Moreno Che, que su Semana Santa no fue agradable. Bueno, yo creo que ahí concluyo. Excelente. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de la vida real de por qué es tan importante una Asamblea Nacional Constituyente, porque la Procuraduría es una mafia, la Fiscalía también, aunque con Luz Adriana Camargo Garzón, como dice Alexander, hay que tener espera porque apenas se está armando la cúpula, es muy prematuro pedirle resultados y eso se verá con los años. Quizás con 1 o 2 años ya podremos tener un mejor concepto de la nueva Fiscalía, pero la Procuraduría es una olla podrida que, para mala suerte, el pueblo colombiano todavía hay que aguantarla
hasta enero del año entrante. Y lo peor de todo, que esta señora Margarita Cabello Blanco, el clan de los Char, seguramente va a querer reelegirse en enero, porque lamentablemente la Constitución Política del 91 permite que en este cargo haya reelección, cosa que no pasa con la Fiscalía. Y en esa medida quiero hacerle una última pregunta a Alexander antes de salir al descanso, que tiene que ver con este tema de la Asamblea Nacional Constituyente que propone Petro, pero que antes de que Petro la propusiera ya había sectores del mismo pueblo que estaban hablando de esa idea desde hace varios meses, hace varios años. Para Alexander, ¿qué se debe hacer con estas organizaciones, con estas funciones públicas, con estos cargos públicos, con esas instituciones como la Procuraduría, que se han convertido en antros de mafia? ¿Vos estarías de acuerdo en eliminarlas o solamente eliminar la forma como se eligen los funcionarios? No, a mí me parece que lo más práctico sería eliminarlas. Sería eliminarlas porque la historia de este país ha demostrado, a partir de la Constitución del 91, que eso se ha convertido en un fortín político y en un antro de corrupción. Es que si usted mira el devenir de la Procuraduría General de la Nación, siempre ha estado inmersa en escándalos. Solo pensar en la figura de la señora Tatiana del Carmen Moreno Che y la secuencia de elementos que traemos a colación, de acciones de parte de ella, pues a mí no hay nada más que debatir en torno a eso. Lo más práctico sería como eliminarla y crear como unas funciones diferentes para todas las personas que estaban ahí en la Procuraduría. Y otro aspecto bien importante, depurar, hacer una depuración, un tamizaje, hacer un drenaje de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que se han transformado en verdugos como representantes del Ministerio Público en asuntos penales. Ellos se convierten en otro ayudante del mal para fiscales especializados en el trasiego de falsos positivos policiales judiciales, porque un procurador, un representante del Ministerio Público en asuntos penales debe estar ahí para cumplir tres papeles: lo público, lo social y lo constitucional. Y en ese sentido no solo debe estar para defender ahí los derechos de las personas vulneradas o las víctimas, sino también para mirar qué elementos hay a favor del supuesto verdugo. Yo estaría de acuerdo que la Procuraduría General de la Nación la eliminara como la figura que es actualmente, o que si no se elimine se haga una reestructuración muy intestina. Ese es como mi sentir en relación a eso. Sí, yo también pienso que eliminar la Fiscalía es más difícil, pero la Procuraduría se puede eliminar. Recuerden ustedes que en el 2011 se eliminó el DAS, un DAS que se llenó de paramilitares, que ayudó a magnicidios, que perfilaba a la población civil, a los opositores políticos. Así como el DAS se eliminó porque no funcionaba, asimismo hay que proponer en la Asamblea Nacional Constituyente que se elimine la Procuraduría. Y hay que hacer una reestructuración a la policía, porque lamentablemente es una promesa de campaña que Petro no ha podido cumplir. O sea, porque el ESMAD sigue abusando de la población civil. Entonces son muchas cosas ahí para pensar. Y también les quiero dar una última conclusión sobre este tema del Plan Colombia. El Plan Colombia solamente trajo falsos positivos, violación a derechos humanos, aumento del narcotráfico, de la corrupción, del paramilitarismo. Entonces el Plan Colombia y la política antidrogas son un total fracaso, como lo ha dicho Petro. Yo te interpelo. Sí. Hay algo tan llamativo del Plan Colombia. En julio del año 2000, en julio del año 2000, el Congreso norteamericano autorizó 1.300 millones de dólares. Y mire la repartición que hicieron en porcentaje. Solo el 20% se destinó al plan de reincentivar la economía colombiana. Serían 1.040 millones de dólares, el 80%. Todo se dedicó al régimen castrense, a implementación
de armas, adoctrinamiento de militares, todas esas bases militares que de una u otra forma muchas de ellas todavía están aquí vigentes. Sí. Entonces, si el Plan Colombia lo que necesitaba era equilibrar esa carga que existía con las personas de a pie, con los campesinos, para que los campesinos dejaran de cultivar la mata que mata, pero no lo hicieron. Toda la plata terminó en implementación de las fuerzas militares. Implementar, entregarle dinero a las fuerzas militares fue el incentivo de lo que ahorita Salvatore Mancuso y todos estos paramilitares le quieren dar a conocer a la sociedad colombiana y al mundo. Excelente interpelación. Y yo tengo ahí un complemento con este tema del Plan Colombia, que definitivamente fue una política imperialista fallida, y el propósito era dizque eliminar a narcotraficantes y creer que la única narcotraficante era la guerrilla de las FARC. Y con ese equívoco, este Plan Colombia fracasó, y también trató de meterse algo en los diálogos de La Habana de Juan Manuel Santos con las FARC, y en ese contexto fracasó totalmente esa idea, y lo único que ha traído esto es una demostración de que definitivamente hay que cambiar la política antidrogas, y que es hora de que Colombia se vaya zafando un poco del yugo de Estados Unidos. Estados Unidos llegó a ser el país más poderoso del mundo hace 30 años, 35 años, cuando se cae la Unión Soviética. Ya se completaron 33 años de la caída de la Unión Soviética, 35 del muro de Berlín. Estados Unidos fue el país más poderoso del mundo, pero Estados Unidos cada vez se enfrenta más a un mundo multipolar, y Rusia de cierta manera se le está revelando a Estados Unidos. Se está armando un nuevo orden mundial desde el lado oriental, y es para resistir a Estados Unidos. Entonces, ese tema de Rusia vamos a debatirlo en la segunda parte, y también vamos a hablar de otros temas geopolíticos que se pueden pensar desde una perspectiva crítica.